Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy en la clase vamos a ver lo que se llamaría análisis interno y externo. Ustedes saben que las organizaciones son como sistemas. Nosotros nos vamos a basar en la teoría general de los sistemas para poder hacer este análisis interno y externo de los factores de la organización. Y cuando hablamos de teoría general de los sistemas estamos hablando de complejidad. Una empresa es un sistema y es un sistema complejo porque es un sistema abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre está en contacto con factores dentro de la organización y entre sus elementos que están completamente interrelacionados, las áreas, los departamentos, cada uno de ustedes como individuo, y al mismo tiempo la organización no flota en el vacío. La organización está en un contexto nacional, en un contexto regional, en un contexto mundial, operando con otras organizaciones y asimismo con el contexto que le toca atravesar. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones o controlamos la gestión dentro de la organización, tenemos que tener muy en cuenta esto, que la organización no flota en el vacío, la organización está en constante y permanente comunicación con el entorno. Y al mismo tiempo también va generando un montón de relaciones dentro de la organización. Entonces estamos hablando de complejidad. Son sistemas, los sistemas son abiertos y son complejos. Esto es una cosa que hay que tener siempre en cuenta, porque si no al momento de tomar decisiones hay gente que olvida que hay un contexto y hay gente que se olvida de la complejidad. Entonces a mí me parece muy interesante que ustedes como futuros administradores de recursos humanos comprendan siempre que las organizaciones no operan en el vacío, sino que están inmersas dentro de un contexto que muchas veces es amenazante, que tiene sus riesgos, que es cambiante, que también está lleno de oportunidades, pero que bueno, hay que saber leerlo y hay que saber interpretarlo. Entonces de eso se va a tratar la unidad que vamos a ver hoy, el tema que vamos a ver hoy, para que sepan que hay un montón de factores que se pueden analizar dentro de la organización, porque dentro de la organización hay muchísimos sistemas de información que nos brindan la oportunidad de poder entender cómo están funcionando las distintas áreas, los distintos departamentos. Toda esa información se utiliza para poder tomar decisiones. Pero también hay un montón de otros factores que son externos, y vamos a ver hoy un tipo de análisis que se llama Pestel, que nos va a ubicar en qué tipo de factores tenemos que tener en cuenta para poder hacer este análisis externo. Los factores son políticos, económicos, sociales, legales, ecológicos. También vamos a ver los factores tecnológicos. Bueno, todas estas cuestiones hay que tenerlas siempre en mente para el avance de la organización y para el control de la gestión, porque si no nos estamos perdiendo de parte de la complejidad con la que opera este sistema llamado empresa u organización. Entonces hoy vamos a ver este tema. En el foro les voy a dejar como siempre una actividad para que vayan pensando y que puedan generar un análisis Pestel, que es este análisis de los factores externos que influyen sobre la organización, que a mí me parece muy importante porque veo que es algo que no se hace muy comúnmente y que se pasa por alto, y la verdad es que no se puede pasar por alto, porque tanto nosotros como las familias, como las organizaciones, somos sistemas. Los sistemas son abiertos, los sistemas abiertos son complejos, hay circuitos de retroalimentación, de control, me sale la palabra de psicología, se me mezclan las cosas. Vamos a tener un montón de mecanismos para que el sistema mantenga su homeostasis, para que se mantenga equilibrado. Bueno, son cosas que tenemos que ir aprendiendo a leer y a tener en cuenta a la hora de trabajar en una organización. Así que los invito a ver el módulo, a hacer los ejercicios de repaso, para eso es para ustedes, para ir viendo, para ir haciendo un chequeo del avance, a participar en el foro, que lo están haciendo súper bien. Como siempre, si tienen preguntas me pueden escribir a mi mail personal, si no quieren escribir en el foro o en el foro. Y recuerden que la semana que viene voy a estar subiendo el primer parcial, que va a ser en definitiva muy similar a lo que estuvimos haciendo en los foros, con preguntas relacionadas con los temas que fuimos tocando, de aplicación teórica y alguna cuestión también puede ser práctica, pero la verdad que nada que no hayamos visto en los foros, así que es muy muy simple. Bueno, los invito entonces a leer la parte teórica y a recordar entonces que los sistemas, como las organizaciones, son sistemas abiertos, por eso son complejos, están en contacto siempre con otros sistemas y con el entorno que los rodea, y es muy importante aprender a hacer este análisis Pestel que les propongo hoy en la clase.
Nos vemos.